Prólogo. Depósito de un tonto. Soy un tonto en las manos del poder. Soy incapaz de explicar por qué mi vida se ha transformado a sí misma del modo en que lo ha hecho. Solo puedo reír con mis amigos, los árboles, y contemplar la imposibilidad de todo. En un libro anterior, La promesa del poder, describí cómo llegué a los escritos de Carlos Castaneda y el diálogo del guerrero tolteca. Carezco de cualificación especial como comentarista sobre ese material, pero no obstante, ahora me siento impulsado a participar en la preparación de este y otros comentarios. Este libro es una extensión de mis inverosímiles viajes con el poder. Aparte de eso, poco hay que yo pueda decir, ya que no existen palabras en mi vocabulario de primera atención que describan la esencia de mi experiencia. No puedo clasificar el proceso por el que he pasado al preparar este libro como escribir en su sentido tradicional. Y aun cuando yo he desempeñado un papel en la creación de algunos manuscritos basados en las obras publicadas de Carlos Castaneda, sé que solo he actuado como suministrador de un material que, por lo demás, estaba destinado a cobrar fama a través de mí. Digo esto porque mi yo de primera atención no ha sido responsable de crear conscientemente este o ninguno de los otros manuscritos en los que he participado. Como nos dicen los toltecas, la creatividad no pertenece al tonal, surge del incomprensible nahual. Sabiéndolo, debo aceptar los acontecimientos que rodean la preparación de estos libros como parte de un misterio incomprensible, que está claramente más allá de mi capacidad intelectual. La impecabilidad dicta que solo debo aceptar mi papel como intermediario con la humildad del tonto. Le estoy agradecido al Espíritu por los desafíos de mi vida y ofrezco este libro como expresión de mi gratitud. Igual que con la promesa del poder, mi objetivo es que esta obra represente un pago a lo que los toltecas llaman la cuenta del espíritu del hombre. Don Juan nos dice que esa escasa cuenta siempre anda necesitada de depósitos y que sin importar cómo elijamos incrementar ese libro mayor, siempre basta con cualquier forma de pago impecable. Restituir algo a esa depauperada cuenta es una manera de devolver la benevolencia de aquellos que nos han conmovido a lo largo de nuestras vidas. Solo puedo esperar que los depósitos de este tonto responderán de algún modo pequeño a los favores recibidos de otros en el camino hacia la promesa del poder. El faro del nahualismo. Nahualismo es el término empleado más a menudo para describir el conocimiento del guerrero brujo tolteca. Yo he visto que ese conocimiento representa un faro de retorno al abstracto inalterable, una luz que nos guiará de vuelta a la promesa del poder. El diálogo del guerrero es el registro escrito de ese conocimiento, un prisma que refleja el faro del nahualismo en lo más hondo de nuestro ser. Una vez que el resplandor de esas percepciones mágicas ha iluminado nuestras vidas, nos encontramos cambiando en formas que no resultan comprensibles para nuestros sentidos físicos o nuestras mentes racionales. Tengo que creer que el mundo se halla en medio de una revolución de regreso a la esencia de nuestro ser. También tengo que creer que el diálogo del guerrero tolteca desempeñará una parte en esa revolución espiritual. El faro del Nahual brilla incomprensiblemente desde las páginas de los libros de Carlos Castaneda, dándole a la humanidad un mensaje universal de esperanza, habilitación y trascendencia. De algún modo, al seguir los insondables designios del poder, mi conciencia de tonto se ha situado a sí misma para reflejar también esa suave luz. La imperfección de las palabras. La historia ha demostrado que la especie humana tiene un deseo casi insaciable
de tornar comprensible aquello que es incomprensible. Desde el alba de los tiempos, los hombres y las mujeres se han afanado por expresar lo que solo pueden intuir con sus corazones, pero sin importar lo elocuentes que sean sus descripciones e historias, la esencia de lo inexplicable siempre ha permanecido más allá del alcance de las palabras. Desde la perspectiva tolteca, así es como siempre ha de ser, y por ende, no sorprende descubrir que los guerreros brujos del linaje de Don Juan también se sintieran compelidos a discutir sus experiencias trascendentales en los términos más convincentes posibles. De hecho, es la narración descriptiva de esas discusiones, como aparecen narradas en los 9 libros escritos por Carlos Castaneda, la que conforma el registro escrito disponible del conocimiento tolteca. Lo interesante sobre este intento singular de describir lo indescriptible es que trata específicamente de la insuficiencia del lenguaje como parte de su narración espiritual. Contradictorio como pueda parecer, en realidad los toltecas introducen sus comentarios instándonos a entender que el verdadero conocimiento existe de manera completamente independiente del lenguaje. Los que intentamos acceder a la esencia del nahualismo debemos aceptar una premisa fantástica. Aun cuando las enseñanzas de Don Juan ahora están disponibles en papel impreso, el conocimiento silencioso que subyace bajo esas enseñanzas permanece completamente más allá del poder de la palabra escrita. Los toltecas insisten en que algo verdaderamente del espíritu debe realizarse como una experiencia personal en vez de escribir o hablar de ello como un concepto intelectual. Entender y aceptar esta contradicción es uno de los aspectos fundamentales del preámbulo del poder. Aun cuando los seres humanos han sido condicionados desde su nacimiento a creer que pueden acceder a cualquier cosa mediante el lenguaje, los guerreros intuyen la imperfección inherente a las palabras. Estas nos obligan a sentirnos iluminados cuando no lo estamos. Resulta imposible explorar la experiencia tolteca sin trascender esta imperfección insidiosa y fatal del lenguaje. Debemos respetar la naturaleza insondable del universo misterioso, rechazando la idea ridícula de que solo leer y pensar sobre el nahualismo nos conducirá con el tiempo a un entendimiento directo y silencioso de lo abstracto. El conocimiento y el poder son insondables por naturaleza, y cuando se adquieren, se hace mediante lo inexplicable. Ningún iniciado en el mundo del poder podrá esperar jamás explicar la esencia del conocimiento silencioso, ni Don Juan, ni Carlos Castaneda, y ciertamente tampoco yo. Lo máximo que alguno pueda lograr es participar en un diálogo de guerreros, un ejercicio intelectual que refleja el faro del nahual, dentro del marco contradictorio de la palabra escrita y hablada. En su libro Being in Dreaming, Florinda Donner nos recuerda que la exploración personal de las visiones alternativas de la realidad es esencialmente un ejercicio intelectual que en sí mismo no tiene la capacidad de cambiarnos. El registro escrito del nahualismo nos presenta una visión alternativa de ese tipo y de manera constante debemos recordarnos que la verdadera iluminación es el resultado de una acción y experiencia impecables, no búsquedas eruditas y juegos intelectuales. Don Juan nos cuenta que el guerrero teórico en realidad no es un guerrero. Con el fin de cambiar de verdad algo en nuestro mundo, debemos llevar el espíritu del nahualismo más allá del reino de la palabra y el pensamiento al reino de la acción. La búsqueda de la promesa del poder es la empresa más compleja y reconfortante que se puede imaginar. Y todo comienza con trascender la imperfección de las palabras. No debemos permitir que la claridad falsa de un ejercicio intelectual nos aprisione.
En su lugar, tenemos que realizar el camino que conduce a nuestro potencial ilimitado, transformando los intrigantes conceptos del nahualismo teórico en una vida de guerrero y de magia. Un tiempo para actuar. Los guerreros viven en el momento de la hora, y ahora es el momento de actuar. Tarde o temprano debemos ir más allá del diálogo del guerrero y cambiar nuestra esmerada disposición de conocimiento por una vida de acción impecable. Tarde o temprano, el preámbulo de poder intelectual e intuitivo debe dar paso a un proceso personal y empírico. Tarde o temprano debemos reclamar nuestro conocimiento de los misterios experimentando el movimiento significativo del punto de encaje. Como guerreros nos enfrentamos a las contradicciones del conocimiento, atreviéndonos a actuar. Asumimos la responsabilidad de nuestros propios y enérgicos recursos cuando nos liberamos al poder. Y mediante nuestras acciones aprendemos a equilibrar las fuerzas de la magia y de la condición del guerrero, comprendiendo en el proceso que nuestra victoria creativa emerge del corazón de esta terrible dicotomía. El camino del guerrero brujo requiere que reposemos hasta que podamos hacer que las contradicciones del conocimiento se enfrenten entre sí en una búsqueda impecable de la verdad. No hay nada lógico acerca de este insondable curso de acción, simplemente porque, para empezar, no hay nada racional o explicable sobre el poder. Ningún hombre o mujer puede cartografiar el camino del conocimiento o predecir el modo en que se conseguirá la victoria de un guerrero. La regla dicta que debemos ocupar nuestro sitio entre los insondables misterios del universo, por el mero hecho de considerarnos a nosotros mismos como uno de ellos. El poder es y el poder mueve. Estas son las únicas cosas que alguien puede llegar a saber con certeza. Pero para algunos de nosotros, la comprensión teórica de esta verdad no basta. En vez de pensar y hablar de la naturaleza incomprensible del universo, los guerreros actúan para juntarse hasta que la realidad del poder y sus movimientos se hayan convertido en parte de su experiencia personal y directa.